Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al 11º módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com, en el que vamos a estudiar dos cosas bastante importantes. La primera de ellas, seguro que la conocéis, seguro que os suena, sobre todo si ya estáis en clase de griego, en el instituto, lo que sea, si ya habéis hecho el curso de latín desde cero, en fin, los infinitivos. En este caso vamos a ver concretamente el infinitivo o los infinitivos de presente, los infinitivos de aoristo. Pero luego también tengo aquí, en esta clase, en la clase anterior a los infinitivos, el tiempo relativo. Y eso, nuevamente, si ya habéis hecho o vais un poquito más adelantados en el curso de latín desde cero, entonces la cuestión del tiempo relativo seguro que ya la conocéis. Si no, incluso si estáis dando griego en el instituto o lo que sea, es muy probable que no os hayan hablado de esto. Y en cambio, pues nosotros aquí vamos a hablar del tiempo relativo, vamos a dedicarle una clase entera porque considero que es algo fundamental para entender el funcionamiento y sobre todo entender cómo se traducen realmente los infinitivos, pero también los participios. Si nos acordamos, en algunas prácticas que hemos hecho desde que hemos estudiado los participios, decíamos, bueno, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, este participio que es de presente lo estamos traduciendo por pretérito imperfecto? ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento ahí? Y decíamos, bueno, eso en principio, el participio de presente lo vamos a traducir en el mismo tiempo que el verbo de la oración principal, no sé qué. Y eso, pues, lógicamente es una solución temporal hasta que ha llegado ya este momento. El momento, iba a decir el tiempo, pero ya se me va a quedar redundante, ¿no? Pero el tiempo, el momento de estudiar el tiempo relativo, es decir, para saber cómo se traducen exactamente los infinitivos, que es lo que vamos a ver en este módulo, y también los participios que ya hemos empezado a ver y que tenemos que seguir estudiando en siguientes módulos. Y después de haber estudiado estas dos clases, vamos a hacer bastantes prácticas. Aquí vemos 3 oraciones, pero hay bastantes más, ¿no? Es bastante importante que practiquemos con los infinitivos, toda la cuestión del tiempo relativo, etc., ¿no? Entonces, hay bastantes frases, lo voy diciendo ya, pero es bueno para que practiquemos. Entonces, sin más dilación, nos vamos aquí a la clase 24ª y vamos a estudiar un poquito el tiempo relativo. Bien, pues estamos en la 24ª clase del curso de griego antiguo, en la que, como ya hemos adelantado, vamos a estudiar el tiempo relativo, que es una cuestión fundamental para entender el funcionamiento de los diferentes participios y de los infinitivos según su tema. Entonces ya tenemos aquí todo esto del tema de presente, tema de aoristo y otros temas que todavía no hemos estudiado, con lo que podremos saber en qué tiempo verbal español hemos de traducir un participio o un infinitivo griego, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, vamos a ver cómo tenemos aquí el tiempo relativo y el tiempo absoluto, es decir, tenemos dos tipos de tiempos, el absoluto y el relativo, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se aplica toda esta teoría del tiempo relativo en participios e infinitivos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, empezamos por el tiempo relativo y el tiempo absoluto, y más concretamente vamos a empezar por el tiempo absoluto. Como digo aquí, el tiempo relativo se opone al tiempo absoluto, es decir, es o una cosa o la otra. El tiempo absoluto es lo que solemos conocer como presente, pasado y futuro, es decir, el tiempo absoluto es lo que nosotros instintivamente conocemos. Simplemente no lo llamamos tiempo absoluto, pero es eso, ¿no? Lo que nosotros conocemos, presente, pasado y futuro. La acción ocurre mientras hablamos, ha ocurrido antes u ocurrirá después, ¿no? Bastante obvio. De forma general podemos decir que el tiempo absoluto es el de las oraciones principales, superordinadas o regentes, ¿vale? Entonces, aquí, ¿por qué tenemos todos estos nombres, no? O probablemente no te suene esto ni esto, pero realmente es más o menos lo mismo, aunque no exactamente, ¿no? Entonces, las oraciones principales, eso sí tenemos que saber qué es. Y muchas veces se usa esto de oración principal para todo lo que no es la oración subordinada. Bueno, no es exactamente así, ¿no? Entonces, es decir, normalmente solo se hace la distinción entre o subordinada o principal. Pero bueno, como sabemos, una oración
subordinada puede tener dentro otra subordinada y luego dentro otra subordinada. Es decir, puede haber varios niveles. Teóricamente puede haber infinitos niveles de subordinación, ¿no? Entonces, la principal, propiamente dicho, es la principal. Es decir, solo puede haber una oración principal, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Tenemos aquí la oración principal y luego dentro de la principal tenemos una oración subordinada y luego dentro de la subordinada tenemos otra subordinada y luego tenemos otra subordinada, etc. Entonces, esta lógicamente es la principal, porque es principal, porque es de la que dependen todas las demás. Ahora, luego, normalmente en la terminología que se suele usar, si estuviéramos metidos en esta oración, por ejemplo, en esta de aquí, pues llamaríamos a esta la principal. Bueno, no hemos dicho que la principal es esta, ¿vale? Entonces, teóricamente principal solo puede ser una. Y luego todas las demás serán, pues esta es subordinada, luego esta es subordinada y esta es subordinada. Eso, solo hay una principal. Y todas las demás van a ser subordinadas. Eso sí, luego, esta principal es superordinada de esta. Es decir, es la que está inmediatamente antes. Luego, esta que es subordinada respecto a esta, pero es superordinada respecto a esta. Y lo mismo si seguimos para abajo, ¿no? Es decir, principal solo puede haber una. Subordinada, todas las que no sean principales. Y luego, esta es subordinada respecto a esta, pero va a ser superordinada. Lógicamente, el superordinado y subordinado son antónimos, ¿no? Es decir, superordinado lo que va hacia arriba, subordinado lo que va hacia abajo. Y luego esto de regente, pues regente es una terminología que es bastante útil porque nos permite decir que esta es la principal respecto a esta y que esta es la que rige, ¿no? La que manda, ¿no? Por eso regente, de ahí viene, bueno, de rex, regis en latín, ¿no? Es decir, es, por así decirlo, la oración reina, ¿no? Es decir, es la oración que manda respecto a esta, ¿no? Entonces, esta terminología es bastante útil, bastante exacta, sobre todo, ¿no? Es bastante exacta. Además, regente también se puede usar, por ejemplo, para los verbos, no solo para las oraciones, ¿no? También se puede decir el verbo regente, es decir, el verbo que rige pues tal complemento, tal oración, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar usar esta terminología. Probablemente estéis pensando, bueno, es hilar muy fino, pero bueno, ya para eso estamos, ¿no? Para que hagamos las cosas lo mejor posible y de la forma más exacta posible. En fin, después de todo este rollo que he pegado, nos quedamos con eso, ¿vale? Oraciones principales, superordinadas o regentes, ¿vale? Luego, tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Pues tenemos Kyros legei, Kyros elexe, Kyros lexei. Es decir, bueno, esto es futuro, que todavía no lo hemos estudiado, pero lo digo yo, ¿vale? Entonces, Kyros legei, y dice lo que sea, ¿no? Entonces, Ciro dice lo que sea. Kyros elexe, pues Ciro dijo lo que sea. Ciro dirá lo que sea, ¿no? Entonces, pues esa es la oración principal, ¿vale? Entonces, pues tenemos presente, pasado y futuro, es decir, el tiempo absoluto, es decir, lo que conocemos, ¿vale? Ahí no hay ninguna dificultad. Por su parte, el tiempo relativo no tiene que ver directamente con el pasado, el presente o el futuro, ¿vale? Entonces, esto puede ser un poco antiintuitivo porque nosotros pensamos en tiempo y pensamos presente, pasado y futuro. Lo que ha ocurrido antes, lo que está ocurriendo ahora, lo que va a ocurrir después, ¿vale? Entonces, el relativo no tiene que ver directamente con el pasado, el presente o el futuro, sino con si la acción ha ocurrido antes, después o simultáneamente. Y ahora estaremos pensando quizá, bueno, no es realmente lo mismo, pero dicho con otras palabras. No, no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, vemos que es relativo porque tiene que ver con si la acción ha ocurrido antes, después o simultáneamente a la acción principal. Es decir, es relativo porque es un tiempo en relación, relativo, relación, ¿no? Es un tiempo en relación con el tiempo absoluto.
¿vale? El tiempo absoluto pues es absoluto, presente, pasado y futuro. Y luego el relativo es en relación, se compara con el tiempo absoluto para decir si eso ha ocurrido antes, después o a la vez al tiempo absoluto. ¿Vale? Entonces, mientras que el tiempo absoluto habla de pasado, presente o futuro, el tiempo relativo habla de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Aquí tenemos tres palabras clave: anterioridad, simultaneidad, posterioridad. Así pues, el tiempo absoluto nos dice cuándo ocurre la acción principal, ¿no? La de la oración principal o superordinada o regente, sin compararlo con nada, solo teniendo en cuenta el momento en que se está diciendo la propia frase, ¿no? Es decir, si yo digo ahora, mañana lloverá, pues eso es mañana respecto al momento en el que yo lo estoy diciendo, ¿vale? Es decir, el momento en el que se está diciendo la propia frase. En cambio, el tiempo relativo dice si esa acción ocurre antes, a la vez o después, comparándolo en relación al tiempo absoluto. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Mi madre me devolvió la bufanda que me había dejado en su casa. ¿Vale? Entonces, esto, pues yo, por ejemplo, lo estoy diciendo ahora. Ese es el momento en el que se está diciendo la propia frase. Pero luego estoy diciendo, mi madre me devolvió, es decir, pasado, la bufanda que me había dejado. Y ahora, esto, por supuesto, también es pasado, pero una cosa ocurre antes y otra cosa ocurre después. Primero yo me dejo la bufanda, me había dejado, y luego mi madre me la devuelve. Aunque las dos cosas están en pasado, pero precisamente estamos usando dos tiempos de pasado distintos porque para marcar eso, que una cosa ocurre antes y otra cosa ocurre después, aunque las dos están en el pasado. ¿Vale? Entonces, esto ocurre primero yo me dejo la bufanda y luego mi madre me la devuelve. ¿Vale? Por eso usamos el pretérito pluscuamperfecto en español, también en inglés, en muchas lenguas, también en latín, en las que existe el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Para marcar la anterioridad respecto a otro pasado. Otro ejemplo. Me dijiste que vendrías al concierto. ¿Vale? Este ya es un poquito más difícil, porque es me dijiste. Eso me dijiste en el pasado. Que vendrías, y esto está en condicional, también en español podríamos decir, me dijiste que ibas a venir, con la perífrasis del futuro, ¿no? Me dijiste que vendrías o ibas a venir al concierto. Es decir, esto a lo mejor también ya está en el pasado, pero respecto a esto es futuro. Es decir, no futuro, es posterior. Esto es posterior a esto, pero a lo mejor también está en el pasado. ¿Vale? Entonces, vemos que se puede llegar a complicar la cosa. Es decir, todo esto está en el pasado, pero esto es posterior a esto. ¿Vale? O, por ejemplo, cuando tú llegues, yo ya habré cenado, ¿no? Entonces, presente de subjuntivo que equivale a futuro y habré cenado futuro perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre antes y qué ocurre después? Pues yo primero habré cenado y luego tú llegarás. ¿Vale? Entonces vemos que las dos cosas ocurren en el futuro, pero una cosa, esta, ocurre antes que esto. Yo primero ya habré cenado y entonces tú llegarás. Entonces, pues ya me habré comido la pizza y no te la podrás comer tú, ¿vale? Porque yo ya habré cenado antes de que tú llegues, ¿vale? Entonces, creo que se entiende, ¿vale? Quizá es un poco abstracto, sobre todo al principio, pero creo que se entiende, al menos con los ejemplos en español. Y si no, pues nos paramos un poquito, reflexionamos sobre eso y seguimos. Vamos a ver ahora el tiempo relativo en participios e infinitivos, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa a nosotros. Muy frecuentemente el griego usa participios e infinitivos que no pueden traducirse como tales en español, sino que hay que conjugarlos en una forma personal en español. Precisamente aquí está el quid, ¿no? ¿En qué tiempo verbal español hemos de traducir una forma impersonal en griego? ¿No? Porque, claro, una forma impersonal, si hay que traducirla por una forma personal con un tiempo específico, pues hay que hacer una conversión, ¿no? Entonces, para ello, hemos de observar precisamente qué tiempo relativo expresa el participio o el infinitivo griego y entonces transformarlo, traducirlo al español siguiendo los procedimientos propios de nuestra lengua, del español, para reflejar ese tiempo relativo respecto al tiempo absoluto.
Y aquí, por ejemplo, en el curso de latín desde cero, sí que hay una tabla, no esta tabla, sino otra tabla que dice si el tiempo de la oración principal está en presente, pasado, en futuro, y luego tenemos un participio de presente o de futuro, o lo que sea, entonces se traduce por no sé qué tiempo en español, ¿vale? Entonces hay que aprenderse una tabla que es un tostón, y esa tabla ni siquiera la he puesto aquí porque yo no creo que eso sea pedagógico. Yo no me sé esa tabla de memoria, ¿vale? Yo no me la sé de memoria. ¿Por qué? Porque no hace falta saberse esa tabla de memoria. Lo que simplemente hay que hacer es entender. Tampoco hay que saberse esta tabla, ¿vale? Hay que entenderla. Si entendemos esta tabla, entonces, pues ya está, ya sabemos qué tenemos que hacer con los infinitivos y con los participios, ¿no? Entonces, vamos a ver, como hemos dicho, así de forma simple, ¿vale? Simplificando, el tiempo absoluto es el tiempo que está expresado en la oración principal y el tiempo relativo es el tiempo expresado en la oración subordinada, en la oración que depende de la principal o de la regente o de la superordinada, ¿vale? Entonces, podemos tener lógicamente o presente o pasado o futuro, ¿vale? Y luego vemos que respecto al presente podemos tener las tres cosas. Luego, respecto al pasado podemos tener las tres cosas. Y respecto al futuro podemos, o más o menos podemos, tener también las tres cosas, ¿vale? Entonces, si decimos Ciro dice, pues lógicamente Ciro dice, eso es presente. Ahora, ¿cómo es la anterioridad? Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Cómo se expresa en español la anterioridad respecto a un presente? Pues Ciro dice que los enemigos cruzaron. Es decir, esto ocurre antes que esto. Primero los enemigos cruzan y luego Ciro lo dice. Vale. Simultaneidad, es decir, esto ocurre a la vez. Entonces, Ciro dice ahora que los enemigos cruzan ahora el río. O Ciro dice que los enemigos están cruzando el río, ¿no? En español se puede decir de varias formas. Y bueno, por supuesto, aquí no pongo todas las formas en las que se podría expresar, son solo ejemplos ilustrativos, ¿vale? Luego, en cada situación, pues habrá que calcular, según lo que nosotros hemos entendido, no aprendido, entendido, el tiempo relativo. Luego, la posterioridad. Entonces, Ciro dice que los enemigos cruzarán el río, Ciro dice que los enemigos van a cruzar el río, ¿vale? Entonces, respecto al presente es bastante fácil, porque la anterioridad se expresa con pasado, la simultaneidad con presente, la posterioridad con futuro, respecto al presente. Entonces, bastante fácil. La dificultad viene aquí, ¿no? Cuando tenemos que expresar anterioridad, simultaneidad o posterioridad respecto a un pasado. Entonces, Ciro dijo o Ciro decía. Ahora, anterioridad. Pues la anterioridad respecto a un pasado en español se expresa con pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Entonces, Ciro dijo que los enemigos habían cruzado el río. Luego, la simultaneidad respecto a un pasado, pues se expresa con otro pasado, ¿no? Entonces, Ciro dijo o decía que los enemigos cruzaron o cruzaban el río, que los enemigos estaban cruzando el río, etc. Luego, la posterioridad, esta es la más difícil probablemente. ¿Cómo se expresa la posterioridad respecto a un pasado? ¿Vale? Porque parece que son dos cosas, vamos a decir, contradictorias, ¿vale? Pero vamos a ver que es totalmente normal. Pues Ciro dijo que los enemigos cruzarían o iban a cruzar el río, ¿vale? Entonces vemos que esto es bastante intuitivo, ¿vale? De hecho, en inglés funciona porque, como siempre, digo, ¿no? Muchas veces comparo con el inglés porque muchas veces nos hacen reflexionar más sobre la lengua en la asignatura de inglés que en las asignaturas de lengua española, ¿no? Lo cual es un poco de locos, pero muchas veces es así, ¿no? Entonces, pues vemos que de hecho en inglés es exactamente igual, ¿no? O con condicional o con going to en pasado, ¿no? Y luego, el futuro, pues otra vez, ¿cómo es la anterioridad respecto a un futuro? Pues Ciro dirá que los enemigos habrán cruzado el río, con futuro perfecto. Luego, la simultaneidad. Esto ya empieza a sonar un poquito raro, ¿vale? Ciro dirá que los enemigos estarán cruzando el río. Bueno, esto así un poco, ¿no? No es frecuente que haya que expresar eso y mucho menos es frecuente la posterioridad respecto a un futuro, porque claro, ya parece, no puede haber algo posterior al futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio Ciro dirá que los enemigos cruzarán el río. Bueno,
Esto no nos importa tanto, ¿vale? El futuro, esto casi no suele aparecer. Es muy raro que aparezca. Lo que sí aparece mucho son estas dos cosas de arriba, que el tiempo absoluto esté en presente o en pasado y luego haya un tiempo relativo que puede ser cualquiera de los tres, ¿vale? Anterioridad, simultaneidad, posterioridad. Como digo, no hay que aprenderse esta tabla, no hay que aprenderse la otra tabla, que dice si el tiempo de la oración principal está en este tiempo, entonces el tiempo de la subordinada tiene que estar en este otro tiempo. No, no hay que aprenderse nada de eso, simplemente hay que entender. Ahora, nosotros somos hablantes nativos de español, por tanto, esto es algo que debería ser intuitivo. Pues ya está, usamos la intuición, ¿vale? Eso es, usamos la intuición una vez que hemos entendido esto perfectamente, no la intuición como sinónimo de lo primero que me salga, ¿vale? que luego me decís cosas raras, ¿no? Bien, entonces, vale, hemos estado hablando de anterioridad, posterioridad, simultaneidad. Ahora, ¿qué es expresado por qué en griego? ¿No? En griego se marca el tiempo relativo mediante los temas verbales, según la siguiente distribución, ¿vale? Entonces, por eso tenemos, bueno, no por eso, ¿vale? Pero esa es una de las razones por las que siempre decimos, por ejemplo, infinitivo de presente, infinitivo de auristo, porque se forma con el tema de presente, tema de auristo. Y ahora, ¿por qué, si en español tenemos un solo infinitivo, por qué los griegos necesitan un montón de infinitivos? Pues precisamente por eso, porque en griego cada uno de los infinitivos, según su tema, va a expresar una cosa. Entonces, la anterioridad se expresa con el tema de auristo. Ojo, no el pasado, la anterioridad, ¿vale? La simultaneidad con el tema de presente y también el tema de perfecto, que todavía no lo hemos visto y vamos a tardar bastante tiempo en verlo porque no se usa mucho. Y luego la posterioridad, el tema del futuro, ¿vale? Entonces, esta distribución es bastante intuitiva, ¿vale? Auristo, que por lo general lo traducimos como pasado, pues eso sirve para la anterioridad, que de forma instintiva la relacionamos con el pasado. La simultaneidad, tema de presente, posterioridad, tema de futuro. Así pues, como veremos en la siguiente clase, un infinitivo de presente habrá que traducirlo de la forma apropiada. Ojo, infinitivo de presente lo voy a decir aquí, ¿vale? Lo que pasa es que me adelanto porque, en fin, traducirlo de la forma apropiada para que exprese simultaneidad respecto a la acción principal. Y ahora, esta simultaneidad puede ser efectivamente presente en español, pero también cualquier otro tiempo, según todo este razonamiento que hemos hecho en esta tabla. Y luego, un infinitivo de auristo para que exprese anterioridad, que puede ser pretérito imperfecto o pretérito perfecto simple o compuesto, pero también pluscuamperfecto o lo que sea, ¿vale? Entonces, este es el quid de la cuestión, que no tenemos que decir infinitivo de presente, lo traducimos por presente. No necesariamente. Lo traducimos de la forma que en español se exprese simultaneidad respecto al verbo de la oración regente, ¿vale? Y lo mismo con el infinitivo de auristo. Pues decimos infinitivo de auristo, como el auristo lo traducimos por pretérito perfecto simple, pues lo traducimos directamente por pretérito perfecto simple. Bueno, algunas veces sí, otras veces no. El infinitivo de auristo expresa anterioridad respecto al tiempo de la oración regente, ¿vale? Entonces, yo sé, esto es muy abstracto, lo vamos a ir viendo y sobre todo lo vamos a practicar bastante en las oraciones, ¿no? En las prácticas de análisis y traducción de las oraciones cuando terminemos la siguiente clase. Así que nada, sin más dilación, vamos a la siguiente clase sobre los infinitivos. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.